Señor los guarde. Lastimosamente tuvimos problemas con YouTube, no quiere enlazar en directo la enseñanza del día de hoy. Y quiero pedir mil disculpas a nuestros hermanos que semana tras semana nos ven a través de la plataforma de YouTube. Nosotros hicimos todo lo posible, pero bueno, no se pudo, hermanos. Dios sabe por qué. Confiamos en Él, oren por nosotros. Lo único que queremos es llevar la verdad de la palabra de Dios a todas las personas y que conozcan al Dios de la Biblia. Y no sean engañados por esas falsas doctrinas, por esos falsos pastores que hoy día proliferan en todo el mundo por diferentes ciudades, países y continentes. Pero hermanos, vamos a tener esta transmisión en diferido. Así que igual a mis amigos y hermanos de la plataforma de YouTube, quiero enviarles un abrazo, un saludo, porque seguramente lo van a ver más tarde. Pero también quiero enviar saludos a todos mis amigos y hermanos que nos ven a través de la plataforma de Facebook. Reciban un cordial saludo desde Oruro, Bolivia, desde el auditorio de Casa de Oración. Mi nombre es Marco Quinteros y toda la iglesia aquí de Oruro les mandan saludos a todos ustedes, mis hermanos, tanto en Facebook como en YouTube. Hoy día, hermanos, no va a impedir todos estos problemas que tuvimos que llevemos la palabra de Dios. Eso, hermanos, es imposible porque fuimos comisionados para eso, para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Y hoy día continuamos con nuestra serie, La Doctrina de la Salvación. Esta ya es la enseñanza número 13. Y hoy día vamos a ver qué es la justificación, primera parte. Pero antes de eso vamos a orar. Soberano Dios, por los méritos que Jesús hizo en esa cruz, queremos darte gracias, Señor, por este privilegio que nos das de predicar, de enseñar tu palabra. Porque sin tu ayuda, Señor, sin tu gracia no pudiéramos hacer nada de esto. Lo único que queremos, Señor, es llevar la verdad del evangelio, predicar fielmente tu palabra para que las personas te conozcan. Ese es nuestro único interés, nuestro único motivo. No tenemos nada oculto, Señor. Y lo hacemos desinteresadamente porque sabemos que nuestra recompensa viene de ti, Señor. Y lo hacemos porque amamos esas vidas, esas almas. Ábrenos el entendimiento y el conocimiento a todos los que estamos aquí en este auditorio, pero también a todos mis amigos y hermanos que nos ven a través de la plataforma de Facebook y también a nuestros amigos y hermanos que nos van a ver en diferido por la plataforma de YouTube. Señor, solamente tú puedes darnos el entendimiento correcto de tu palabra. Por eso también te pido que me des sabiduría, ilumíname, Espíritu Santo, para poder revelar tu palabra a tus hijos. Guárdanos siempre, Señor, de todo mal, de todo peligro. Y haz que la próxima semana, el día jueves, ya estemos saliendo en directo por la plataforma de YouTube, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Que toda la gloria y la honra sea para ti, mi amado Dios. Amén. Amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a tomar asiento. Y hoy día continuamos estudiando la palabra de nuestro Señor. Y vuelvo a repetir el título de la enseñanza de hoy. ¿Qué es la justificación? Primera parte. Hace 8 días, hermanos, vimos qué es la regeneración. Esto es algo que solo lo puede producir Dios, no nosotros. Nosotros a nosotros mismos no podemos regenerarnos. Necesitamos que Dios ponga esa tristeza, porque esa tristeza en nosotros produce ¿qué? Vida. ¿Están entendiendo? Pero la tristeza que produce el mundo, ¿dónde nos lleva? A la muerte. Entonces, si ustedes quieren ver de qué se trata la regeneración, les invitamos a ver nuestra enseñanza de la semana pasada. Pero hoy día, hermanos, hablaremos de la justificación. Y esta palabra, hermanos, es un término legal que se usa en la Biblia para entender la condición en la que quedamos delante de Dios después de tener fe. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Y la palabra justificado significa que nos ha hecho justos. Porque antes no lo éramos. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo. Pero ahora nos hizo justos. Y este es un término legal. Y este término griego está dentro del derecho romano. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24.
Miren lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra justificados viene de la palabra griega dikaiosis, que significa declarado justo. Y dentro del derecho romano significa que alguien ha pagado esa deuda que tenía el infractor. Por lo tanto, ya no es culpable de nada. Ya está limpio. Ya no se le puede inculpar por nada. Es absolutamente justo. Y no porque sea justo en sí mismo, sino porque fueron pagados sus delitos por alguien más. Un justificado es alguien cuyos delitos ya han sido pagados delante de Dios por alguien más. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que tenemos que entender los cristianos es que no somos justos por nosotros mismos, sino que el Señor nos ha hecho justos por medio de su sacrificio. Y esta es la única forma, escúchenme bien, de ser justificados. No hay otra forma, no hay otra manera de ser justificados delante de Dios. No podemos ser justificados por obras, por guardar la ley. No podemos ser justificados por poner nuestra fe en otros entes, en otros dioses. No hay, es más, no existen otros dioses. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Esos son falsos dioses. Entonces, nada, no hay otra forma en que podamos ser justificados. La única forma es por medio de Jesucristo, creyendo en su sacrificio. Y aquellas personas que no creen en Jesucristo, rechazan a Jesucristo y ponen su confianza en sus obras, en la ley, en lo que hacen o en otras cosas, esas personas no son justificadas. Y lo que les espera a ese tipo de personas es el infierno eterno. Ahora, algo muy importante que tienen que saber es que Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que pagar aún por nuestros pecados futuros? ¿Por qué? Porque seguimos en esta naturaleza caída y pecaminosa. Y es por eso que aún después de ser cristianos, vamos a seguir pecando. Pero, como lo enseñamos la semana pasada, no somos practicantes del pecado, ni vivimos en pecado. Pero seguimos pecando. A veces mentimos, ¿sí o no? A veces levantamos la voz. A veces nos viene la envidia, los celos. A veces vemos cosas que no se deben. ¿Sí o no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque seguimos en esta naturaleza caída y pecaminosa. Y es por eso que seguimos pecando. Por eso todos los días debemos venir al Señor para estar a cuentas con Él. Hermanos, vuelvo a repetir. Cada día los cristianos pecamos, ya sea en hecho, en pensamiento o en palabra. Y es por eso que cada día buscamos al Señor en oración. Y es Dios quien nos cambia, quien nos transforma. Y cada día luchamos con ese viejo hombre. ¿Están entendiendo? Pero hay una diferencia entre los que son practicantes del pecado, los que viven en pecado. Nosotros los cristianos sí pecamos, pero no somos practicantes del pecado, no somos esclavos del pecado. Ahora podemos escoger no pecar y podemos tener una victoria en esa lucha. Y esa es la batalla de todo verdadero cristiano. Cada día peleamos contra el pecado, ¿sí o no? Porque muchas veces nuestra naturaleza nos quiere arrastrar hacia el pecado, hacia lo malo. Por eso cada día buscamos a Dios, porque Él nos da sus fuerzas. Él está haciendo la obra de santificación en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer esa obra de santificación en nuestras vidas. Y es por eso que buscamos a Dios, nos humillamos delante de Él, para que Él
haga la obra, porque Él es el único que puede hacerlo. ¿Están entendiendo? Por eso un verdadero cristiano no puede pasar un día sin orar y pedirle perdón a Dios. Porque si alguien no hace eso, escúchenme bien, no es cristiano. No es cristiano. Porque vuelvo a repetir, cada día pecamos, ¿sí o no? Cada día le fallamos. Entonces, ¿cómo es posible que no corramos a los pies del Señor a pedirle perdón? Por eso el verdadero cristiano cada día le dice al Señor, he pecado contra ti, Señor. Te he fallado en hecho, en pensamiento, en palabra. Y por favor, no se hagan a los santurrones, porque no lo somos. A ver, ¿cuántas veces al día pecamos? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Ahora, en un año, ¿cuántos pecados serían? Vamos a suponer que solamente pecamos una vez al día. En un año, ¿cuántos pecados serían? 365. Y cuando son años bisiestos, 366 pecados. Ahora, si estuviéramos frente a un tribunal humano, seguro nos dijeran, ¿sabe qué? Usted es un infractor. Tiene 365 pecados que ha cometido cada día durante todo el año. Pregunta, ¿ustedes creen que nos dejarían libres? Si hay pruebas contundentes que demuestran que nosotros cometimos esos pecados y que somos culpables. ¿Cómo pudiéramos evadir eso? La justicia dijera, no. Ustedes tienen que ser sancionados por sus pecados. Ahora, seguramente saliera un veredicto del juez y nos dijeran, ustedes condenado. Ahora, ¿merecemos ser condenados, sí o no? ¿O eso sería algo injusto? Cuando alguien comete una sanción, una infracción, un pecado, merece ser sancionado, ¿sí o no? ¿Es justo o es injusto? Es justo. Entonces, ¿por qué la gente de afuera que peca tanto, adultera, se emborracha, roba, miente, estafa, etcétera, etcétera, dicen, no, Dios tiene que pasar por alto todos esos mis pecados? No creo que haya un infierno, y no creo que manden a nadie al castigo eterno. Pregunta, si Dios no sancionara, no juzgara con justo juicio a los infractores, ¿cómo sería Dios? ¿Justo o injusto? Injusto, porque Dios tiene que sancionar a los infractores. ¿Es justo que la gente sea condenada en el infierno si no se arrepienten, sí o no? Es justo, no está cometiendo ninguna injusticia a Dios. No es como un criminal que asesinó, que violó, que robó. ¿Merece ser sancionado? ¿Merece que la justicia lo meta en la cárcel, sí o no? Seguro que sí. Imagínense que ese juez dijera, no, este hombre queda absuelto después de violar a un niño de 5 años. ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la gente? ¡Oh, qué juez más injusto! ¿Cómo lo va a dejar libre? Pero cuando estamos en el mundo, cuando estamos en esta tierra y cuando vemos pecados, maldades que se cometen, decimos, no, tiene que pagar ese hombre, tiene que ir a la cárcel. Pero cuando Dios juzga a los pecadores, a los infractores, decimos, no, Dios es injusto. Qué mal estamos, ¿sí o no? Ahora, ya dijimos que cuando hay pecados, infracciones en este mundo, se las tiene que sancionar, ¿sí o no? Y les mandan a la cárcel 10, 15, 20, 30 años o a veces cadena perpetua, de acuerdo al pecado o a la infracción que ha cometido. Ahora, si esas ofensas las hemos cometido contra Dios, que es santo, puro y eterno, el pago por esas ofensas también tendrán que ser eternas. ¿Por qué? Porque nuestros pecados y ofensas
es en contra de un ser eterno. Por eso los que dicen que el castigo no es eterno están muy equivocados. Y su argumento es que si en la tierra cuando uno comete una infracción va a la cárcel solo unos años, ¿y cómo es posible que Dios nos castigue por toda la eternidad? Pero lo que ellos no han entendido es que los delitos que se cometen aquí en la tierra es contra seres humanos imperfectos y finitos. Pero cuando pecamos contra Dios, hermanos, estamos cometiendo un pecado, un delito, una falta contra un ser eterno, perfecto y santo. Por lo tanto, el castigo debe ser eterno. Ese es el veredicto. Pero para los que estamos en Cristo, tenemos un abogado que nos defiende. Y Él mostrará las pruebas de que somos inocentes. ¿Cómo, hermano? Las pruebas están en sus manos. Las marcas de los clavos. La prueba está en su costado. La prueba está en sus pies. La marca de los clavos. Y Él dirá ese día, yo ya pagué por los delitos de estos que son mis hijos. Y nadie, escúchenme bien, puede ser condenado por un mismo delito 2 veces. Nadie. Eso lo prohíbe el derecho. Ahora, si en el mundo son gente imperfecta, corrupta, mala, y saben que a una persona no se le puede condenar por el mismo delito 2 veces, ¿qué quiero decir con esto? Si el Señor ya pagó por nuestros pecados, nosotros ya no tenemos que pagar, ¿sí o no? Y aquí está el centro de la justificación. Y vamos a analizarlo. Primero, en este versículo 24 que acabamos de leer en Romanos 3, dice que esta justificación es ¿cómo? Gratuita. Y esta palabra gratuita viene de la palabra griega dorea, que significa así literal, gratuitamente. Y es muy diferente a la justificación humana. ¿Por qué? Porque el infractor tiene que pasar cierto tiempo en la cárcel. Aquí cuando se lo juzga a alguien en la justicia humana, ¿sí o no? Lo vamos a enviar 6 meses, 1 año a la cárcel, 3 meses. Pero la justificación divina no dice que hay que pasar por cierto tiempo en la cárcel, no. Sino que Cristo nos justifica en ese mismo momento, ya. Y esta justificación, hermanos, es por gracia, es gratuita. Y no por un mérito. Y el Señor nos hace justos, aunque no lo somos. Y eso es lo que no entienden muchas personas. Si somos declarados justos, no es porque nosotros seamos justos. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto ocurre, hermanos, porque el sacrificio de Cristo satisface la justicia de Dios. Recuerden que Dios no solo es amor, tiene muchos más atributos, hermanos. Y uno de ellos es la justicia. Y la justicia de Dios, escúchenme bien, demandaba castigar el pecado de los hombres. Él no nos podía absolver así por así. Y eso es lo que no entienden la gente. Por eso alguien debía satisfacer la justicia de Dios. Y ese alguien, escúchenme bien, no podía ser un ser humano. ¿Por qué? Porque un ser finito no podía satisfacer la justicia de un ser eterno. Por eso tuvo que venir un ser eterno, Jesucristo. Porque solo el sacrificio de un ser eterno podía satisfacer la justicia de un ser eterno que es Dios. Porque si los hombres, con nuestras acciones, con nuestros actos, pudiéramos satisfacer la justicia de Dios, yo les pregunto, ¿para qué vino Cristo a padecer
a sufrir. ¿Para qué? Y eso es lo que muchos no pueden entender. Escúchenme bien. Si Jesús no venía a este mundo a morir en esa cruz, ningún ser humano podría ser salvo. Nadie. Por eso da pena de esas personas, de esas sectas, así como la iglesia romana, que cree que la salvación también es por obras. Es una pena a los judaizantes, los adventistas, que piensan que por guardar el sábado, que piensan que por hacer ciertos rituales van a obtener la salvación. Eso es un error. Es una pena que esas personas no hayan entendido la doctrina de la gracia y que la salvación solo es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Es una verdadera pena. Y es por eso que Jesús murió de esa forma tan terrible. ¿Por qué? Porque Dios derramó su justicia sobre su Hijo. Era la única manera en que podía morir de esa forma tan cruel, de esa forma tan dura y tan terrible. Porque de lo contrario, no habría pagado realmente por el pecado de los hombres. Muchos piensan que cuando venimos al Señor, Dios nos perdona y pasó por alto nuestros pecados. No, no es así. Tienen que entender que alguien pagó por nuestros pecados, que alguien pagó por todas las cosas malas que hicimos. ¿Y quién fue ese alguien? Jesucristo. Por eso lo alabamos, lo adoramos, porque si no, ahorita no estuviéramos aquí. Estuviéramos, quién sabe, derechitos al infierno. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, Dios Padre derramó su justicia sobre su Hijo, porque esa era la única forma en que podía satisfacer su justicia. Ahora, alguien dirá, ¿y por qué Jesús solo fue torturado un día y no estuvo eternamente en la cruz? ¿No que el castigo para el hombre es por toda la eternidad? Sí. Pero escúchenme bien, el que estaba muriendo en esa cruz es un ser eterno. Y su pago, su sacrificio es eterno. Y él no merecía el castigo que estaba recibiendo. Él no tenía nada por qué estar pagando, sino que Él pagó por todo lo que nosotros hicimos. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y futuros. Alguien dirá, ay hermano, ¿cómo puedes demostrar eso? Que el Señor también murió por nuestros pecados futuros. Escúchenme bien. Dios es un ser eterno. Y como Él es un ser eterno, Él vive en una eternidad presente. Él vive siempre en el presente por toda la eternidad. Por eso los teólogos dicen que Él es el eterno presente. Jesús nunca dijo, yo seré, o yo fui. Desde el Antiguo Testamento se ve que Él dijo, yo soy el eterno presente. Él no es como nosotros. Para nosotros, los seres humanos, existe el pasado que recordamos y el futuro al cual nos proyectamos. Pero el presente no existe para nosotros. El presente se va, siempre está fluyendo. ¿Se dan cuenta que lo que les acabo de decir ya se fue? ¿Sí o no? Pasó. El presente es un fluir. El presente no existe para el ser humano. Para nosotros solo existe la remembranza del pasado y la proyección al futuro.
Solo existimos en esa dimensión. Pero con Dios es al revés. Él vive en un continuo presente. Porque Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y eso quiere decir que en el momento de la muerte sacrificial de Cristo, en esa cruz, Él no estaba pagando solo por los pecados que cometimos hasta que creímos en Él. No. Imagínense si fuera así. Y que después Él diga, pero ¿qué pasará más adelante si siguen pecando? ¿Se dan cuenta? Eso es un error. Él murió por todos nuestros pecados pasados y futuros. Escúchenme bien, Él ya sabe todos los pecados que vamos a cometer. A Él no le sorprende nada. El día que mentiste, el día que engañaste, el día que trataste mal a tu prójimo, el día que tuviste envidia de tu prójimo, el Señor ya lo sabía. No piensen que el Señor ahí se sorprende. Ay, no, mijito, ¿cómo es posible? Ay, yo no pensaba que ibas a hacer ese pecado. Ay, ahora, ¿qué vas a hacer? Yo solo pagué por tus pecados pasados. Ahora, ¿qué vas a hacer tus pecados futuros? Chao. No, eso es un error. O tampoco es como dice Lisney de Font. Cristo solamente pagó el 60% y los otros 40% tú los tienes que pagar. No, eso es otro error. Dios ya sabía todos los pecados que íbamos a cometer, aún en el futuro. Eso significa que nuestra justificación no depende de nosotros, sino de Dios. Y todos estos temas de la salvación dependen de Dios. Eso es monergismo. ¿Quién nos escogió? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios a nosotros. ¿Quién nos dio vida espiritual? ¿Nosotros nos dimos vida espiritual a nosotros mismos o Dios nos dio vida espiritual? ¿Ah? ¿Quién produjo que nos arrepintiéramos? ¿Ah? ¿Quién nos regeneró? ¿Quién nos dio fe? ¿Ah? ¿Quién? ¿Pueden ver que la salvación de principio a fin solo viene de Dios? ¿Sí o no? Por eso, hermanos, entiendan, y quiero ser enfático en esto, nosotros no somos justificados por las cosas buenas que hacemos. No es por nuestros méritos. Muchos piensan que, ay, es que si me pongo faldita larga y si tengo el pelo largo y si hago buenas obras, ayudo a los pobres, a los necesitados. No. Están confundiendo el verdadero significado de lo que son las obras. ¿Las obras son importantes, sí o no? Sí. ¿Para salvarnos? No. ¿Para resguardar nuestra salvación? No. Las buenas obras son la evidencia de que ya somos salvos. Pero no hacemos buenas obras para salvarnos o resguardar nuestra salvación. Porque los que están haciendo eso no están poniendo su confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo. Y eso es peligroso porque están agrediendo una doctrina fundamental, que la salvación solo es por gracia. Y eso es ortodoxia. ¿Están entendiendo? Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Lo voy a leer. Así de corrido y después vamos a ver detalladamente cada versículo. Y dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que se justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley nos lleva a Cristo. ¿Cómo, hermano? Eso no puedo entender cómo. Porque cuando nosotros vemos la ley, ahí nos damos cuenta que somos pecadores, ¿sí o no? Y como nos damos cuenta que somos pecadores, entonces decimos, necesito un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Eso es lo que hace la ley, nos muestra la condición en la que estamos. Y eso nos lleva ¿a quién? A Jesucristo. ¿Están entendiendo? Ahora, somos salvos por gracia, y eso tiene que ser claro, no por obras. Jesucristo nos salvó por medio de la fe, para buenas obras, no por las buenas obras, es diferente. Por eso el verdadero salvo tiene buenas obras, porque esa es la evidencia de su fe. Pero esas buenas obras no lo hacen ni más ni menos salvo. No tiene que ver con su salvación, pero sí tiene que ver con su santificación. Pero su salvación está asegurada. Porque si no estuviera asegurada, eso significaría que su salvación depende de Él, que Él haga buenas obras. Y si fuera así, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para salvarnos, entiéndanlo. La única forma de alcanzar la salvación es creyendo en Jesucristo y en lo que Él hizo en esa cruz. Por eso, hermanos, vamos a ver 10 cosas que tienen que ver con la justificación. La primera, la justificación no tiene que ver con la ley o con lo que yo haga. No somos nosotros los que nos justificamos, entiéndanlo, por favor. Hermanos, amigos, si hay algún arminiano que me está viendo, nosotros no podemos justificarnos. Puedes hacer lo que quieras. Puedes cada día esforzarte por obedecer, aunque no lo vas a lograr. ¿Quién cumplió toda la ley a cabalidad? ¿Ah? Solo Jesucristo. Ningún hombre pudo hacerlo. ¿Y qué es lo que se necesita para llegar al cielo? ¿Ah? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el requisito que se necesita para llegar al cielo? ¿Ah? La perfección. Ahora, ¿habrá algún hombre que ha llegado a la perfección? No. El único que llegó a la perfección fue Jesucristo. Y es por los méritos de Él que nosotros podemos llegar al cielo. ¿Están entendiendo? No es por nuestros méritos. El Señor es quien nos justifica. Y Él nos irá ayudando a santificarnos. Pero la santificación es otra cosa. No tiene que ver con la salvación. Repito, Dios no se sorprende con nuestros pecados. Él ya sabía que íbamos a seguir pecando después de que Él nos salvó. Pero hay algunos que piensan que el Señor pagó solo por nuestros pecados pasados. Y que ya después, si yo peco, es responsabilidad mía. Y tengo que resguardar mi salvación haciendo buenas obras. Y de ahí nace esa falsa enseñanza de que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque esos pecados futuros ya están a mi cuenta. Cristo no murió por esos pecados futuros. Eso es lo que dicen los arminianos. Ahora, aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo obtenieron su salvación ustedes, hermanos? ¿Hicieron algo para obtener esa salvación? ¿Ah?
¿Hicieron algo? Nada. Y ahorita vamos a hablar, porque hay muchos que dicen, yo escogí a Jesús, yo me arrepentí, pero vamos a ver qué significa eso. Hermanos, no hicimos nada para obtener nuestra salvación. Y si alguien se arrepintió, y si alguien creyó en Jesucristo, no es mérito tuyo, es que Dios quiso que creyeras en Él. Él te dio vida espiritual. Recuerda que antes de que Dios te diera vida espiritual, ¿tú querías tener algo con Dios? ¿Buscabas a Dios? No. Ahora, si no hicimos nada para obtener nuestra salvación, aquí viene la segunda pregunta. ¿Será que podemos hacer algo para resguardar nuestra salvación? ¿Ah? Pero ahora, ¿cómo sería esa vida cristiana resguardando la salvación? Ejemplo. Como somos seres humanos, cada día pecamos, ¿sí o no? Sea en hecho, en pensamiento, en palabra, pero cada día lo hacemos. Ahora, pecamos, en ese momento, el Señor viene y dice, te quito mi salvación. Nos arrepentimos, aquí está, te devuelvo la salvación. Otra vuelta pecamos, te quito la salvación. Te vuelves a arrepentir, nuevamente, te devuelvo la salvación. ¿Será que así es la vida del cristiano? ¿Esa es la vida cristiana? ¿Eso enseña la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia enseña eso, hermanos? En ninguna parte. Porque Dios lo que regalan, hermanos, no lo quita. No es como nosotros. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Lo que dijo, Él lo hará. ¿Están entendiendo? Entonces, muchos cristianos están como los romanistas. Porque los romanistas dicen que la salvación es una mezcla entre gracia y obras. Otros están como los arminianos. Y dicen, sí, es verdad que la salvación es por gracia, porque el Señor pagó por todos nuestros pecados pasados. Pero ahora de ahí en adelante nos toca a nosotros resguardar nuestra salvación, porque el Señor no pagó por los pecados futuros. Y ellos tratan de resguardar su salvación haciendo buenas obras. Y terminan creyendo que la salvación es por obras. Y eso es un error. Vuelvo a repetir. ¿Las obras son importantes, sí o no? Sí. ¿Para qué? ¿Para ganarnos la salvación? No. ¿Para resguardar nuestra salvación? No. Las obras son la evidencia. Viene como consecuencia de que ya somos salvos. Ahora sí, vamos a escudriñar los textos que acabamos de leer. Romanos 3:21. Miren lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley y los profetas hablan de la verdadera justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. La ley y los profetas nos llevan a Cristo, nos muestran a Cristo, pero no nos salvan, sino que nos llevan al que nos salva, a Jesús. La ley es nuestro ayo, y esta palabra ayo significa guía. La ley es nuestra guía hacia la salvación, porque cuando nos miramos, nos comparamos con la ley, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? De que somos pecadores y que merecemos el infierno. ¿Sí o no? Amén. Entonces buscamos al Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. ¿Están entendiendo? Eso significa, hermanos, que no somos justos por portarnos justamente, sino somos justos porque Cristo pagó para que seamos justos. Por eso, hermanos, a los que creemos en la doctrina de la predestinación, vivimos tranquilos, vivimos en paz. ¿Por qué? Porque no es por nuestros méritos que nos va a declarar Dios justos, sino es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Descansamos en Él. El Padre nos ve a través de la cruz de Cristo, porque si no estuviéramos perdidos. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Ni aún haciendo obras buenas pudiéramos agradar a Dios.
entiéndanlo. Lo único que pudo satisfacer la justicia de Dios fue el sacrificio de su Hijo. Y es por eso que el Padre nos ve a través de la cruz de Cristo. Y nos ve justos. Por eso vivimos tranquilos. Ahora, Dios no va a permitir que nos quedemos a medio camino. Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Eso dice Filipenses capítulo 2. Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él es quien nos cambia, Él es quien nos transforma. Por eso nadie puede gloriarse de su salvación. Hermanos, todo el cambio que hubo en mi vida no es mérito mío. Seguramente hay muchas personas que me conocieron en el pasado y seguramente veían que era un pecador, era un hombre terrible. Ahora, seguramente cuando me ven dicen, uy, ¿qué le pasó a este hombre? Cambió tanto. Pero no fue mérito mío. El mérito es de Dios. Porque, hermanos, después de que el Señor nos salve, entiendan, y eso es lo que muchos cristianos no entienden, entramos en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación Dios permite pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades, escasez, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para terminar el trabajo que ha empezado en nosotros, para formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si eres un incrédulo, si eres un acelerado, Dios te va a transformar y te va a hacer paciente. Te va a enseñar a confiar más en Él. Y por eso te va a enviar pruebas, tribulaciones, escasez, para que tú ya no pongas tu confianza en el dinero, en las cosas materiales, en las terrenales, sino pongas tu confianza en Él. Antes te desesperabas cuando no tenías dinero. Antes te desesperabas cuando te venía una prueba de escasez. Pero ahora estás tranquilo. Tal vez no tienes dinero en el bolsillo, pero confías en Él. Ya no te desesperas, porque ahora, como has sido metido en ese proceso de santificación, ahora has aprendido a confiar más en el Señor. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, nadie puede gloriarse de su salvación. Descansen tranquilos. Dice su palabra, hermanos, que estamos en sus manos. Y lo que está en sus manos nadie lo arrebata. Él, hermanos, nos va a ir así como el alfarero. ¿Por qué creen que Jeremías habló y puso como ejemplo a un alfarero? Pregunta. ¿El vaso tuvo que ver algo en ese proceso de formación? ¿O es que el alfarero formó el vaso para terminar ese proceso? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? El Señor es nuestro alfarero, nosotros somos vasos en sus manos. ¿Qué no pueden entender de eso? Que Él es quien nos forma, nos transforma, nos cambia, nos modifica y nos hace nuevas criaturas. ¿Están entendiendo? Nosotros solo somos vaso, no podemos hacer nada. Pero los arminianos andan tristes, preocupados, porque creen que pueden perder su salvación por cualquier error que puedan cometer. Y en ese momento son condenados al infierno. Pero yo quisiera preguntarle a los arminianos, ¿y si te arrepientes? ¿Ah? ¿Dios te va a dar nuevamente salvación? ¿Y si pecas nuevamente te va a quitar la salvación? ¿Te arrepientes nuevamente te va a dar la salvación? No. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué Biblia están leyendo nuestros hermanos arminianos? Me da pena, hermanos, pero tengo que decirles, por ahí alguno que el Señor lo toca, que el Espíritu Santo le da convicción y puede entender esta enseñanza de lo que es la salvación. Pero nosotros, los que creemos en la doctrina de la predestinación, hermanos, no tenemos ningún problema con el infierno, sino que nuestra preocupación y problema es agradar a nuestro Padre todos los días. Y si cada día queremos obedecer, queremos cumplir sus mandatos, sus leyes, en nuestra mente no está, ay, no, por ahí pierdo mi salvación. No, sino que en nuestra mente está, Señor, quiero agradarte con mi vida. Quiero ser luz y sal en este mundo de oscuridad. Quiero vivir para ti, quiero ser ejemplo, Señor. Eso está en nuestra mente. No queremos ofenderlo, no queremos fallarle.
Pero no estamos ahí ansiosos, tristes. Ay, si no hago esto voy a perder mi salvación. Si no hago aquello me voy a ir al infierno. No, qué pena, qué triste la vida de los arminianos. Segundo, vamos a ver el segundo tópico. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí dice que Dios Padre puso a su Hijo como sacrificio. Eso es propiciación. Cristo era el sacrificio, era la propiciación. Por medio de la fe en su sangre. Ahora, ¿qué significa fe en su sangre? ¿Que la sangre de Cristo es como un fetiche? Cubro mi casa, cubro mi auto, cubro a mis hijos, cubro mi negocio. ¿Será que significa eso? Como hoy día muchos enseñan mal y ven la sangre de Cristo como un amuleto, como un fetiche, como un mantra. ¡No! Eso, hermanos, es brujería, es hechicería. Lo que este versículo nos está enseñando es que depositemos nuestra confianza en que Él derramó su sangre en esa cruz para darnos salvación. Y nosotros ya no tenemos que pagar con nada, ya estamos libres. Jesús pagó con su sangre por nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Eso decía la ley. Por eso sacrificaban a los corderitos, a las vaquitas, a las palomitas. Y alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién satisfizo la justicia de Dios? Jesucristo. El justo por los injustos. Él pagó por nuestros pecados. Él es nuestra salvación, hermanos. Nosotros no debemos nada, somos libres. No hay nada que podamos hacer. Ya Cristo pagó el 100% de nuestros pecados pasados y futuros. Tercer tópico. No podemos presumir nuestra justificación. Romanos 3:27. Miren, yo creo que con este versículo se les tiene que aclarar, hermanos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, si la salvación fuera por obras, como dicen los romanistas, la gente pudiera jactarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo hice esto para obtener mi salvación. Yo me fui de rodillas hasta el Cerro Santa Bárbara, ande ese ídolo. Yo ayudé a Jesús a obtener mi salvación. Tuvieran por qué jactarse, ¿sí o no? Los que hacen obras buenas dijeron, no, yo también puse mi granito de arena para salvarme. Pero eso es una herejía que agrede una doctrina fundamental. Y aunque nuestros amigos arminianos digan que creen que la salvación es por gracia, en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo están con el miedo de que si se portan mal se van al infierno. Y ese temor que tienen radica en el hecho de que están buscando la salvación por medio de sus obras. ¿Sí o no? Porque como no tienen segura su salvación, todos los días se portan bien para que al final sean salvos. Y eso es señal de que para ellos Jesús no trajo una salvación efectiva a sus vidas, sino solo una salvación a medias. Y vivir creyendo esto, hermanos, trae muchos problemas. Porque la gente vive resguardando su salvación por medio de las obras. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que si no haces esto, que si no haces aquello.
Y de ahí vienen los abusos. Porque en esas iglesias arminianas los amedrentan a las ovejas. De esta forma. La más clásica. Si tú no diezmas, no eres salvo. Si tú no te pones, hermanita, si tú no te pones faldas largas hasta tus tobillos y no tienes el pelo largo, es señal de que no eres salvo. Hermano, si tú te pones un jean, te pones una camisa, no eres salvo. Entonces esos hermanitos comienzan a cambiar su vestimenta, comienzan a cambiar su forma de vestir, comienzan a diezmar. ¿Por qué? Porque en su mente dicen, yo como tengo el pelo largo, me pongo falda, soy salvo. Como diezmo, soy salvo. Como hago esto, soy salvo. Como hago aquello, soy salvo. Pero eso es una herejía. Y vuelvo a repetir, es importante las buenas obras, sí, pero no para salvarnos. Nadie te puede obligar a cambiar, porque eso no lo acepta el Señor. Y ese trabajo no lo puede hacer el hombre. Quien hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Y cuando una persona tiene esa genuina salvación, el Espíritu Santo que ahora mora dentro de él, le va a hacer dar cuenta y va a decir, yo no me puedo vestir así. Esa muchacha que se vestía lasciviosamente con pantalones ajustados, con licras, ella misma se va a dar cuenta. Pero no es porque el pastor le esté imponiendo o los hermanos lo estén amedrentando cada momento, no. Sino ella misma va a decir, sí, tengo que vestirme con ropa holgada. Tengo que vestirme de una forma que agrade a mi Señor. Pero ella en su mente no está diciendo, si no me pongo falda no me voy a ir al infierno. Si no tengo el pelo largo me voy a ir al infierno. No está diciendo eso. Sino que esa mujer tiene una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? De agradar a su Señor. Y ella dice, ahora me voy a vestir de una forma con pudor, con modestia, porque quiero agradar a mi Señor. Quiero vivir para Él. ¿Están entendiendo? Amén. Pero lastimosamente, hermanos, en esas iglesias arminianas quieren alcanzar su salvación, resguardar su salvación por medio de buenas obras. Y Paul Washer lo dijo, solo hay dos tipos de religiones, los que se salvan por fe y los que se salvan por obras. Y los que se salvan por fe únicamente son los verdaderos cristianos. ¿Sí o no? Y las demás religiones, el hinduismo, el islam, los romanistas, etcétera, etcétera, todos ellos creen que hay que hacer algo para ganar la salvación. Y lastimosamente los arminianos también. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí, Dios ya me salvó, pero ahora a mí me toca preservar mi salvación haciendo buenas obras. Eso significa, hermanos, que la salvación no es por gracia, sino que depende de ellos. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque como se los dije al comenzar, los seres humanos todo el tiempo andamos fallando, pecando y equivocándonos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo fuera nuestra relación con Dios? Y vuelvo a repetir, es la tercera vez. Peco. El Señor te dice, te quito la salvación. Me arrepiento, ya te devuelvo la salvación. Señor, peco, te quito mi salvación. Nuevamente me arrepiento, te devuelvo la salvación. No, hermanos. ¿En qué parte de la Biblia enseña eso, hermanos? Ese es un evangelio diferente, hermanos. La salvación es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Ahora, aquí también surge una pregunta. ¿Por cuántos pecados pagó el Señor? ¿Por cuántos pecados pagó el Señor? Porque si decimos solamente por los pecados que teníamos en el pasado antes de conocerlo, entonces significa que Jesús no pagó por todos los pecados, sino por ciertos pecados. Ahora, aquí vuelve a surgir otra pregunta. ¿Qué acaso Él no sabía todos los pecados que íbamos a cometer? ¿Y que íbamos a seguir cometiendo? ¿Que acaso Dios no es omnipresente y sabe todo lo que va a pasar en este universo antes de que suceda? Pregunta, ¿sabía el Señor los pecados que íbamos a cometer en el futuro, sí o no? Sí. Y es por eso que Él también pagó por los pecados futuros. Ahora, esto no es licencia para pecar,
Porque ese es el argumento de los arminianos. No, ustedes están fomentando el pecado. Y como dicen que el Señor pagó por los pecados futuros, entonces dan libertad a la gente para que peque. Pero eso es mentira. Eso es falso. Porque aquel que vive en pecado, aquel que vive practicando el pecado, como si fuera una fábrica, es una señal de que nunca nació. ¿Por qué? Porque las buenas obras evidencian que alguien verdaderamente recibió esa fe salvadora. Pero esas buenas obras no es para ganarnos la salvación o para resguardar nuestra salvación, sino que son la evidencia, son la prueba de que realmente nacimos de nuevo. Alguien dirá, hermano, pero yo sigo pecando. Pues descansa en Dios, hermano. Estás en un proceso de santificación. Si tú crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, y aunque todavía sigues cayendo en pecado, pero estás luchando y lloras cada día delante del Señor, le dices, Señor, me arrepiento, tranquilo. Ese es un proceso que va a durar toda la vida. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Pero tienes que examinarte, como dijo David. Mira tu vida hace 5 años, mira tu vida hace 4 años. Porque si estás en la iglesia, han pasado 3, 4, 5 años y sigues siendo el mismo desobediente, sigues siendo el mismo pecador, entonces preocúpate. Porque eso es otra cosa. Porque sí o sí tiene que haber un cambio con el transcurrir de los años. Yo cuando veo mi vida unos años atrás, hermanos, no soy el mismo. Y esa es la evidencia. Por eso examínense. Pero si sigue siendo el mismo de hace 5, 10 años, 15 años, 20 años, preocúpate. Porque eso significa que Dios no está haciendo la obra de santificación en tu vida. Y eso es señal de que nunca naciste de nuevo. ¿Están entendiendo? Entonces, nosotros, hermanos, no podremos jactarnos de nuestra salvación. Porque nosotros no somos los que producimos el cambio, la transformación. Es Dios quien nos transforma, quien nos cambia, que nos hace nuevas criaturas. Todo verdadero cristiano sabe que la salvación de principio a fin es del Señor. Amén. Y no de nosotros. Amén. Hermanos, si Dios no hace la obra en nosotros, estamos perdidos. No somos nada, no podemos nada. Y nada alcanzaremos. Solo podemos agradecer a Dios porque esa salvación que nos regaló vino de Él. Pero es una pena ver esas iglesias donde se jactan de que la salvación es por lo que ellos hacen. Yo soy salvo por esto y por aquello. ¡Qué pena! Hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos porque no hicimos nada para que Él nos hiciera justos. Alguien dirá, pero yo decidí por Jesús, yo decidí arrepentirme. No. Y ya se los dije hace un momento, si tú decidiste por Jesús, si tú decidiste arrepentirte, es porque Él decidió que decidieras así. Vean los videos de la fe y de la regeneración, y ahí van a poder entender más ampliamente todo esto, con base bíblica. Vean, ahí está en nuestro canal de YouTube. Entonces, el verdadero cristiano no se ufana de la salvación, porque él sabe que nada tuvo que ver, que la salvación de principio a fin es del Señor. El verdadero cristiano sabe que todo lo que recibió es por pura misericordia de Dios. Por eso no tiene nada de qué jactarse. Y lo que tiene, hermanos, es gratitud al Señor. Y le dice, gracias, Señor, porque tú me has salvado. Tú me has cambiado, tú me has hecho una nueva persona. Filipenses capítulo 2, versículo 3, el lenguaje actual. Yo lo voy a leer en esta versión, hermanos. Ustedes lo pueden leer en Reina Valera. Miren lo que dice. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, háganlo todo con humildad. Y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Pero dentro de las iglesias hoy día hacen las cosas por contienda. Y se creen más que los demás. Hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Es que yo soy tu pastor, yo soy tu reverendo, yo soy tu apóstol, yo soy tu profeta. Ustedes tienen que entender que yo estoy por encima de ustedes. Yo estoy en una posición superior a la de ustedes.
Pero hermanos, ¿en qué parte de la Biblia enseña eso? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que es oveja y un cristiano que es pastor? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia, hermanos, es la responsabilidad. Que el pastor tiene más responsabilidad que las ovejas, eso es lo único. Es como en el hogar. ¿El hombre es más que la mujer? No, son iguales, pero tienen diferentes responsabilidades. Lo mismo pasa, hermanos, en la iglesia. ¿El pastor es más que las ovejas? No, sino que simplemente el pastor tiene más responsabilidad. Pero hay muchos hombres orgullosos que se creen más que los demás y siempre quieren tener la razón y no buscan la verdad. Pero todo esto no es bíblico. Todo verdadero cristiano tiene que ser humilde. Y no importa la posición social, no importa la posición económica, tenemos que ser humildes. Pero a veces hay cristianos que tienen profesiones, son médicos, doctores, abogados, licenciados, etcétera, etcétera, o tienen buena posición económica y cuando ven al hermano que es barrendero, que es zapatero, que es albañil, ni siquiera lo saludan. ¿Qué clase de cristianos son esos? Esos no son cristianos, porque el verdadero cristiano es humilde, es manso, no se cree más que los demás. Y por más que sea el portero, por más que sea el albañil, por más que sea el zapatero, donde sea lo va a saludar, le va a dar la mano, le va a dar un abrazo. Dios te bendiga, hermano. Pero hoy día, ¿cómo son los cristianos? ¿Cómo son esas iglesias de la prosperidad? Gente que tiene riquezas, gente influente en la sociedad, pero desprecian a los pobres, a los que no tienen. Por eso enseña la Escritura en la última parte de este versículo 3 de de Filipenses. Miren, voy a volverlo a repetir. Hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Entonces nosotros los verdaderos cristianos no podemos creer más que los demás. Puede haber gente que tenga mucho dinero, mucha plata, pero eso no significa que somos más que los demás. Debemos tratar a todos por igual. Pero lastimosamente en muchas iglesias cuando viene alguien del campo, gente pobre, los rechazan, lo hacen a un lado, ni siquiera le dan la mano, ni siquiera le dan la bienvenida. Es una pena por esas iglesias. No son las iglesias del Señor, son falsas iglesias. Porque el verdadero cristiano, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no está mirando la condición de las personas. Sea quien sea, es bienvenido a la casa de Dios. ¿Están entendiendo? Cuarto tópico. Toda justificación es por medio de la fe. Volvamos a Romanos 3, capítulo 3, versículo 30. Miren. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pregunta. ¿Cómo fueron justificados en el Antiguo Testamento? ¿Por guardar la ley? No. Ese es un error conceptual, un error bíblico que tienen muchos judaizantes y aún muchos cristianos. Escúchenme bien. Los israelitas en el Antiguo Testamento no se salvaban por obras o por guardar la ley, como muchos piensan. La salvación en el Antiguo Testamento fue por la fe en el Mesías por venir. Y nosotros nos salvamos por la fe en el Mesías por regresar. Todos los salvos en toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre se salvaron por la fe en Cristo. Nadie se salvó por obras de justicia. Nadie se salvó por guardar la ley. Escuchen, la ley nunca justificó a nadie. Y voy a respaldar con la Biblia lo que estoy diciendo. Escuchen, los judíos no son especiales como muchos creen y que están por encima de la iglesia gentil y que nosotros los gentiles somos salvos solamente ahí como por lástima. No. La justificación de los judíos depende de la fe, al igual que para nosotros. Pero los judaizantes no creen esto.
Y ellos creen que la salvación es por hacer prácticas judías. Y ellos dicen, debemos hablar en hebreo. Jerusalén, Jerusalén, Yeshua HaMashiach. Shalom, Jerusalén. ¿De dónde sacan eso, estos herejes? Ahí ponen su candelabro de 7 brazos, su menorá. Están ahí con su chofar y están tocando. Y hasta se ponen kipá. Y no entienden que la kipá ni siquiera era de los tiempos de Jesús. Están tan equivocados estos hombres. Tampoco es por guardar el sábado, como dicen los adventistas. Y tienen como Dios al sábado. Vamos a guardar el sábado. Vamos a guardar las 7 fiestas. ¿En qué parte de la Biblia nos dice a nosotros que debemos imitar al Israel étnico? No hay un solo versículo para poder afirmar eso. Pero los judaizantes quieren meter la ley a la fuerza a los cristianos gentiles. Y les hacen creer que hay 2 caminos de salvación. Por eso muchos cristianos el día de hoy andan ahí. La estrella de David. Y ni siquiera saben que esa estrella ni siquiera es estrella. Ni siquiera fue de David. Por si no lo sabían. Ahí ponen la bandera de Israel como si fueran israelitas étnicos. Tengan cuidado de muchos pastores judaizantes. Esos pastores que se dicen mesiánicos, que no están enseñando la palabra de Dios a la iglesia gentil. Están enseñando la ley judía a la iglesia gentil. Y eso es un error, una herejía. Aquí en Oruro ayer nomás hubo un desfile, entre comillas, de cristianos. Y estaban cargando el arca del pacto. Eso es una herejía. ¿De dónde sacan eso? Y están copiando al Israel étnico. Es una pena la ignorancia que hoy día tienen muchos cristianos de las escrituras. Porque no hay 2 caminos de salvación. Tú no eres salvo por imitar al Israel étnico, por nacer en Israel. No. Hay un solo camino de la salvación y es por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Pero los judaizantes piensan que por hacer todas esas cosas se salvan. Hermanos, la salvación siempre fue por fe, aún para los judíos. Y lo voy a demostrar por la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 12. Para que ustedes tengan base bíblica cuando se encuentren con esos judaizantes. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué dice? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Quién es el Dios de los israelitas? Dios. ¿Quién es el Dios de los gentiles? ¿Es otro Dios o es el mismo Dios? Él no hace diferencia entre judíos y gentiles. No es que los judíos están ahí por encima, como un grupo élite por encima de la iglesia gentil. No. No hay diferencia. Eso dice la Biblia. Alguien dirá, hermano, pero ellos son el pueblo elegido por Dios y debemos orar por Israel. Sí. Y no solo por Israel. También por Venezuela, también por Palestina, también por Bolivia, también por todas las naciones y todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre Israel y las demás naciones. Porque así como ellos son parte del plan de Dios, de las demás naciones también hay personas que son parte del pueblo de Dios y también son parte de ese plan. Porque Dios tiene su pueblo escogido también en diferentes naciones. En Bolivia, Uruguay, Colombia, Chile, China, Argentina y en todas las naciones del mundo hay personas que son parte del pueblo de Dios. Y todos son justificados por la fe. Y es mentira que los judíos alguna vez fueron justificados por las obras de la ley. Otro texto para demostrar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Para que tengan argumentos, hermanos, cuando se encuentren con personas que eran judaizadas. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Miren lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí Pablo está hablando en primera persona. Él era judío, ¿sí o no? Y miren lo que dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué Pablo no dijo, yo guardé la ley para ser justificado? ¿Por qué? Porque al final dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Puedes ponerte tu gozita de kipá, puedes poner tu candelabro, tu menorá, puedes poner tu chofar, puedes poner tu estrellita de David, tu banderita de Israel. Si no crees en Jesucristo, te vas a ir al infierno. Puedes guardar el sábado, te vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo. Porque el único que te puede justificar es Jesucristo. No hay más. Escuchen, Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Y esto comprueba, escúchenme bien, que las obras solo son la evidencia de que alguien tiene fe. Vuelvo a repetir. Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Y esto comprueba que las obras solo son la evidencia de que alguien tiene fe. Nada más. Y se los voy a demostrar. Porque me ven ahí medio que este pastor parece que está inventando. No. Pero lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden leerla en Reina Valera. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 4. Miren lo que dice. Estén atentos, por favor. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Ahora, ¿qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Más claro que el agua no puede ser. Abraham fue el fundador de los israelitas. Ahora, ¿qué él descubrió acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Ah? ¿Qué descubrió? ¿Que ser justo será por las obras? ¿Ah? No. Sino que él vio que Dios actuaba de diferente forma. Porque si él hubiera sido salvo o declarado justo por sus acciones, entonces él hubiera tenido de qué jactarse, dice la Biblia. Pero él no tenía nada de qué jactarse porque la salvación es por fe. Y ahí hace una analogía. Uno que trabaja y le pagan, está recibiendo lo justo, ¿sí o no? Porque simplemente está recibiendo el pago por su trabajo. Pero la salvación no es así. No es que nosotros hacemos buenas obras y como consecuencia el Señor nos paga con la salvación. No, no es así. La salvación solo es por fe. Somos justificados solamente por la fe en el Señor y nada más. Pregunta: ¿Abraham fue salvo porque guardó la ley? No, ni siquiera en ese tiempo existía la ley. ¿Abraham fue salvo por su obediencia a Dios? No. La obediencia vino como consecuencia de que él ya fue justificado. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Ah? ¿Cómo? Por la fe. Porque es la fe la que justifica a las personas. Y esto nos lleva al siguiente tópico, el último tópico, número 5. La fe en sí misma no salva.
Ah, ¿cómo va a decir eso, hermano? Porque siempre nos han dicho que la salvación es por fe. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por la fe en qué? ¿En quién? ¿Ah? Por la fe en Jesucristo. Es decir, lo que nos salva no es la fe en sí misma, sino que lo que nos salva es tener fe en Jesucristo y en su sacrificio. Amén. Quien nos salva es Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22. Y ya leímos este texto al comenzar, pero lo vamos a volver a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nuevamente, no hay diferencia entre judíos, griegos, bolivianos, argentinos, chilenos. No hay diferencia. Hermanos, la fe es el medio. Y esa fe tiene que estar depositada en Cristo. Ahora, ¿la fe de quién viene? ¿Quién nos da fe? Dios. Vean la enseñanza de la fe. Porque tal vez muchos no están entendiendo y dicen, ¿de qué está hablando este hermano? Pues vean toda esta serie para que entiendan de qué se trata la doctrina de la salvación. Ahora, ¿cómo se genera esa fe? ¿Ah? Por oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Y con esto acabamos. Versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ya lo enseñamos en las anteriores clases. La gracia, la salvación y la fe son un don de Dios. Son un regalo de Dios que es depositado en nosotros. La fe es el medio. Y esa fe tiene que ser depositada en Cristo. No hay más. Y esa fe no la producimos nosotros. Esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Pueden ver que la salvación de principio a fin es del Señor? Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a suponer que alguien se salva por hacer buenas obras, por guardar la ley. Entonces, si esto fuera verdad, eso significaría que la Biblia miente. ¿Por qué? Porque la salvación entonces no es por gracia. La salvación no es un regalo de Dios, eso es una mentira. Y por demás sacrificó el Padre a su Hijo. Porque nosotros haciendo buenas obras podíamos salvarnos, obtener nuestra salvación. Eso significa que el sacrificio de Cristo no vale nada. Porque su sacrificio no fue suficiente. Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros necesitamos hacer buenas obras. Entonces la salvación del Señor no fue efectiva. Fue a medias. Pueden darse cuenta que sin querer, no sé si se están dando cuenta, pero sin querer, los arminianos están cayendo en el error de Lisney de Font. Que Cristo solamente pagó por los pecados pasados. Pero ahora los pecados futuros es nuestra responsabilidad. Cristo no pagó el 100% de nuestra salvación, sino solamente un cierto porcentaje. Y el resto nos toca hacerlo a nosotros. Pero esto es bíblico, hermanos. ¿Esto enseña la Biblia? No. Cristo pagó el 100% de nuestra salvación. Porque si nosotros necesitáramos seguir haciendo buenas obras, entonces, no, el sacrificio de Dios no fue efectivo. El sacrificio de Cristo no fue efectivo. Solo pagó un porcentaje y nada más. Pero este, hermanos, es otro evangelio. Porque la Biblia es clara. No por obras, para que nadie se gloríe. Y allí en la eternidad, ¿se imaginan aguantar a toda esa gente
todos los días por toda la eternidad. Yo me salvé, yo llegué al cielo, sí, Jesús hizo su parte en la cruz, pero yo también puse mi parte. Yo hice esto y aquello. ¿Se imaginan aguantar todo eso por toda la eternidad? Qué pena, hermanos, por los arminianos. Pero los que creemos en la doctrina de la predestinación, vamos a estar agradecidos, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Porque le vamos a estar diciendo al Señor, Señor, si estoy aquí ahora en la vida eterna, es por los méritos tuyos, Señor. Es por lo que tú hiciste en esa cruz, porque tú moriste por mí. Y me justificaste sin que yo lo mereciera. Y ahora tengo esta vida eterna. Ahora estoy gozando de estas recompensas, de estos galardones, por lo que tú hiciste. Yo no tuve nada que ver, Señor. No tuve nada que ver. Pero los que se jactan de su salvación, ¿se imaginan todos los días escucharles? No, yo soy salvo porque hice esto, porque hice este otro, porque hice este aquello, y este otro aquello. Qué feo, hermanos. Yo no quisiera estar en una eternidad así, hermanos. De gente que esté presumiendo. ¿Qué pueden presumir ellos? Nada. Nada. Ningún hombre puede presumir nada. Porque la salvación de principio a fin es del Señor. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, aquí terminamos. La siguiente semana vamos a ver los siguientes 5 tópicos que nos faltan. Pero, ¿entendieron hasta aquí la enseñanza, hermanos, de lo que es la justificación? Ahora, ¿entienden que la justificación de principio a fin es del Señor? ¿Sí o no? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, por los méritos que Jesús hizo en esa cruz, queremos darte gracias, Señor, porque solo por tu gracia y misericordia pude exponer tu palabra, Señor, y pude llevar la verdad de tu evangelio para que las personas puedan entender de qué se trata la justificación. No es el mérito de ningún hombre, no es el mérito, Señor, de nadie. El mérito es tuyo de principio a fin. Nadie puede jactarse de su salvación, nadie. Y si somos salvos es por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y que sea clara, Señor, para tus hijos. Y aún por las personas que vayan a ver esta enseñanza en diferido, ahí en el canal de YouTube, Señor. Ayúdanos, Señor, que ya no tengamos más problemas, Señor, cuando subamos las enseñanzas, los mensajes en directo, Señor. Y que esas personas puedan ser edificadas por tu palabra. Lo único que queremos es llevar la verdad. Y que las personas puedan entender de qué se trata la doctrina de la salvación o la soteriología, Señor. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti. Yo no soy nada, Señor. Yo solo soy un siervo inútil, que simplemente estoy haciendo lo que tú me has ordenado hacer, llevar tu palabra. Los resultados dependen de ti, Señor. Solo si tú tocas el corazón y haces entender a esas personas de su error, de su equivocación. Toca el corazón de nuestros hermanos arminianos, de todas esas personas que piensan que se pueden salvar haciendo buenas obras. Ten piedad de todos ellos, mi Señor, mi Dios. Y ayúdanos también, Señor, con el canal de YouTube. Te pedimos por este canal. Toca el corazón del gerente, del presidente, de los que están a cargo, de los técnicos. Y no permitas que volvamos a tener problemas, Señor, con YouTube. Permite que podamos salir nuevamente en vivo, Señor. Ayúdanos, Señor, y ten piedad, Señor. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Y tú cumple tu voluntad en todos tus hijos que vayan a ver estos videos. Que tu palabra, Señor, sea como una semilla y pueda crecer y hacerse un árbol frondoso en el corazón de todos tus hijos. De los que estamos aquí, pero también de los que nos ven en esta plataforma de YouTube y aquellos hermanos que nos van a ver de una forma diferida a través de esta plataforma de YouTube. Un abrazo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Me estaba adelantando en despedirme. Hermanos, un abrazo para todos ustedes. Para nuestros hermanos que nos ven aquí en la plataforma de Facebook, pero también para nuestros hermanos que nos ven en la plataforma de YouTube. Y si Dios lo permite, el jueves próximo estaremos con una enseñanza similar. Un abrazo para todos. Paz del Señor.